Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Y cuáles son las cuentas que podrían ser expropiadas, es decir, tomadas por el gobierno como fondos públicos? Aquí le muestro. Aunque no existe un monto exacto del número de cuentas que prescriben por tiempo, según datos de la banca mexicana, el monto inmediato que se tiene recaudado por expiración de cuentas es de poco más de 10,000 millones de pesos. Esta cifra podría aumentar a mediano plazo, es decir, en 4 años a poco más de 75,000 millones de pesos. Según el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, actualmente, cuentas que estén inactivas y cuyos montos oscilen entre 50,000 a 300,000 pesos pasan directamente a la beneficencia pública, mientras que los montos mayores a 300,000 se van a una cuenta global que es utilizada por los bancos para dar créditos e inversiones. Los principales motivos por los que las cuentas bancarias dejan de tener movimientos son la muerte del propietario y el que éste fallezca intestado, el desconocimiento de la existencia de la cuenta que fue abierta por algún familiar o en el olvido. Esto principalmente ocurre con usuarios adultos mayores, o la muerte de todos los familiares del dueño de la cuenta. Una cuenta se considera inactiva cuando, pasados 6 años, no ha tenido movimientos por depósitos o retiros. No se considera un movimiento financiero el cobro de comisiones que haga un banco. Al cabo de este tiempo, el monto depositado se va a una cuenta global, la cual genera intereses mensuales y no cobra comisiones. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Heraldo Televisión. Pues ahí está el argumento en el que se basa esta nueva ley aprobada ya en la Cámara de Diputados, pues es que van a mandar los recursos que se tome el gobierno prácticamente de estas cuentas inactivas o abandonadas al fortalecimiento de la seguridad de las policías estatales y municipales. Pero lo que llama la atención es que fue este mismo gobierno el que hoy propone quedarse con esos ahorros abandonados, así los están denominando. Fue este mismo gobierno quien dejó de asignar recursos a los fideicomisos y fondos que ya existían en el presupuesto federal para dar aportaciones a las policías municipales y estatales. Es el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el FORTASEC. Ambos fueron eliminados por el gobierno de López Obrador y hoy que ya no hay recursos porque también se acabaron los fideicomisos que fueron desaparecidos y que las obras del gobierno como Dos Bocas están consumiendo cada vez más recursos, además de los programas sociales, pues están buscando agarrar dinero de donde sea para el argumento de fortalecer a las policías. Son 2 los fideicomisos clave que aportaban recursos para el equipamiento y profesionalización de las policías. Uno de ellos era el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEC, que se reestructuró con Peña Nieto y en el año de 2016 llegó a tener asignados 5,900 millones de pesos. Ese dinero se mandaba a los municipios o los estados y servía para evaluaciones de control de confianza, capacitación, recursos para la homologación policial y la mejora de condiciones laborales de los policías, equipamiento, construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. Sin embargo, desde el año 2021 se le dejaron de asignar recursos de un plumazo y en cambio se decidió fortalecer a la Guardia Nacional. El otro fideicomiso afectado en este gobierno fue el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. A ese ni le quitan presupuesto, pero tampoco le aumentan. En los últimos 3 años dejaron de subirle los recursos y su tope no pasa de los 8,000 millones de pesos. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Bueno, pero ¿qué significa esta medida que hoy aprueban esta ley en la Cámara de Diputados? El hecho de que el gobierno esté buscando obtener recursos de cuentas bancarias, de ahorros de mexicanos, con el argumento de que fueron abandonadas. Para hablar de este tema, doy la bienvenida esta noche a Mario Di Constanzo, economista y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Mario, muy buenas noches, gusto en saludarlo. Al contrario, muy buenas noches a ti y un saludo a todo tu auditorio. Mario, ¿de qué se trata esto que aprueban en la Cámara de Diputados? ¿Es una expropiación? ¿Es un corralito a la mexicana o cómo lo entendemos? No, mira, yo creo que es la extensión y precisión de una medida
como tú dices, tomada de manera muy rápida, yo creo que aquí hay cuestiones que sí debemos de ser muy cuidadosos. A ver, ¿qué dice hoy la ley? La ley dice que si tú pues dejas una cuenta, vamos a llamarla así, olvidada, o una cuenta no registra movimientos, entendidos esos movimientos como disposición o depósito a esta cuenta por más de 3 años, pues esta cuenta pasa a una cuenta concentradora, es decir, sale del banco, cae en una cuenta concentradora. Si pasan 3 años más y tú no reclamas o no tiene movimientos esta cuenta, pues si es de un monto inferior a los 300,000 pesos, se va a la beneficencia pública. Y si no, si es más de 300,000 pesos, pues se quedan en esta cuenta, se la quedan los bancos con el objeto de prestar, que muchas veces no lo prestan, muchas veces pues simplemente compran CETES y es un dinero del que están obteniendo rendimientos, intereses, ¿no? Ahora, ¿qué dice la reforma? Pues que cuando sean más de 300,000 pesos, pues estas cuentas van a pasar al Estado en virtud de que no han sido reclamadas, que no tienen ningún movimiento y se les va a dar un destino. Esta parte, pues a lo mejor lo podríamos tomar como correctamente si estamos hablando que se van a destinar a la seguridad pública. Eso está bien. Aquí lo que yo señalo es, vamos a ver cuestiones de transparencia. ¿Cómo sabemos en realidad cuánto se está pasando a los fondos gubernamentales? Esa es la primera pregunta que yo haría. Porque, bueno, evidentemente, aunque no esté reclamada la cuenta, pues tienes el secreto bancario. Entonces, ¿cuánto se va a pasar? ¿10,000, 75,000 millones, 5,000? Pues es un agujero negro, ¿no? Claro. Un poco cuando este dinero pasaba a la beneficencia pública, y lo recuerdo muy bien, porque se presentaba un informe anualmente a la Conducef. ¿Cuánto había caído a la beneficencia pública? La propia beneficencia pública nos entregaba un informe de lo que habían recibido por concepto de estas cuentas. Déjame decirte que esto empezó a recibirse por ahí del 2014 o 2015. ¿Sí? Es decir, esta medida de las cuentas a la beneficencia, pues más o menos tenía 6 años atrás, a partir del 2014. Luego entonces, sí se sabía cuánto dinero está cayendo. Cuando este dinero es mayor y que va a pasar a la federación y de ahí a los estados y a los municipios, pues ahí va a ser el problema, es cuánto nos va a decir la federación que recibió. Claro. Que para mí es la parte de transparencia que hace mucha falta y se necesita claridad. Y me llama mucho la atención, porque ya platicaremos, si quieres, en otra entrevista, ¿sí?, de una reforma muy similar, o una reforma, no muy similar, pero hay una reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que versa también sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o del Fondo de los Ingresos Presupuestarios de las Finanzas Públicas, que también yo creo que hay cuestiones muy, muy cuestionables y sobre todo de transparencia. Entonces, el inconveniente que yo le veo a esta medida, pues es la rendición de cuentas nuevamente, porque no sabemos. Claro. Y no hay un mecanismo claro en el que se le vaya a informar a la Cámara de Diputados de cuánto se está trasladando, porque al final de cuentas pues van a ir a las entidades federativas estos recursos, o al menos una parte. No lo tomaría yo como una expropiación en virtud de que son cuentas que no se han reclamado. A lo que sí habrá que tener muy en cuenta, que por ejemplo, las cuentas intestadas, ¿sí?, son un problema. Es decir, la cuenta, además, tú no puedes dejar como testamento una cuenta. Esto es bien importante. No una cuenta tiene que tener beneficiario. Si no tiene beneficiario, para que tú la puedas heredar, necesitas llevar a cabo un juicio, y no nada más es, fíjate que te la heredé. No es un procedimiento tan sencillo. Entonces, ¿qué va a suceder con ese tipo de cuentas que a lo mejor están en un litigio y que no han tenido movimientos? Nos pasaba también, desafortunadamente, con cuentas de migrantes, ¿no? Sí. Se va toda la familia está allá, no puede venir por cuestiones de su propia situación migratoria,
y pues llegó un momento en que la cuenta no tenía movimientos. Hacíamos esfuerzos con los consulados pues para tratar de regresar esas cuentas a sus dueños. No es un procedimiento sencillo, pero evidentemente creo que hay que tomar muchas reservas y muchos cuidados cuando estos movimientos de cuenta pues pasen a la Federación. Lo que dices tú, en resumen, Mario, es que sería una medida legal, está aprobándose así como una nueva disposición, una ley para el destino de estos recursos, pero habría que ver cómo viene el tema de la transparencia y cómo se van a distribuir estos recursos entre los estados y los municipios. Ahora, en el caso de cuentas que sí tengan un beneficiario, pero que a lo mejor la gente no ha sabido que aparece como beneficiario, ¿se pueden reclamar si es que van y preguntan al banco? Sí, no, sí se pueden reclamar. De hecho, la propia Conducef, desde mi época, teníamos un sistema bajo el cual tú puedes preguntar si eres beneficiario de alguna cuenta en el sistema bancario. Si sí lo eres, la respuesta es sí eres, ve a este banco a que te digan, ¿no? No te van a decir el saldo, no te van a decir la cantidad, pues precisamente por elementos del secreto bancario. Claro. Pero sí puedes preguntar, y los bancos, la Conducef hace una solicitud a todos los bancos, no solamente para saber si eres titular o si tienes una cuenta por ahí, sino también para saber si eres beneficiario de alguna de las cuentas y tú no sabías, ¿no? Claro. Por eso la recomendación que siempre hacíamos es que sí hay que estar muy pendientes de este caso y de detener o de tener actualizados a tus beneficiarios, ¿no? Desgraciadamente muchas veces nuestra primera cuenta es la cuenta de nuestro primer trabajo. Claro. Y en ese momento el beneficiario es la mamá o la novia. Y llega a pasar, fallece la mamá, cambias de novia y se quedan esos beneficiarios. Sí, claro. Y evidentemente el banco le va a pagar al beneficiario. O sea, la gente que nos esté viendo en este momento, Mario, que te está escuchando en este análisis y que por ahí sepa de algún familiar o alguna expareja o algún adulto mayor que haya fallecido o esté enfermo, que lo pudo haber puesto como beneficiario, puede hacer esta consulta en la Conducef y rescatar ese dinero antes de que se lo quede el gobierno. Evidentemente sí se puede y es una de las tareas de la propia Conducef que debe dar una respuesta y evidentemente... Se interrumpió por ahí. Mario Di Constanzo, le agradezco mucho al exdirector de la Conducef, sabe bien de estos temas porque él manejó esta comisión para defensa de los servicios de usuarios financieros durante varios años, así es que pues gracias por el análisis, Mario, como siempre un gusto conversar contigo y ya te buscaremos para este tema de los fondos de estabilización, que también es todo un tema, se los consumió prácticamente este gobierno. Totalmente de acuerdo, claro que sí, muy buenas noches, un saludo a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Di Constanzo. Pues...